En el año 1385, en el castillo de Aviñón, un obispo registró en sus memorias algo que jamás debió escribirse. Esta noche, 30 nobles compartieron lecho bajo la misma bóveda, y ninguno era extraño a los demás por sangre o sacramento. Imaginas que caminas por esos pasillos de piedra fría, donde las antorchas tiemblan contra muros húmedos. El aire huele a cera derretida, vino especiado y algo más denso, más animal. Escuchas risas que rebotan en la oscuridad, el roce de terciopelo contra piel sudorosa, el crujido de madera bajo cuerpos que se buscan sin pudor. Aquí, en estos salones donde se decidían alianzas y guerras, también se celebraban rituales que la historia prefirió silenciar. Antes de continuar, deja un comentario diciendo desde dónde me escuchas y a qué hora. Ahora, ven conmigo al pasado. La nobleza medieval no vivía bajo las mismas reglas que el pueblo. Mientras los campesinos eran juzgados por adulterio con azotes públicos o mutilaciones, los señores feudales convertían sus fortalezas en territorios donde la moral eclesiástica se diluía como niebla al amanecer. No era rebeldía, era poder. Los nobles entendían que las leyes divinas se escribían para quienes no podían comprar indulgencias, para quienes no tenían linaje que proteger ni muros lo suficientemente altos para ocultar sus secretos. En los banquetes que duraban días enteros, donde el vino corría sin medida y los juglares cantaban historias de amor cortés, ocurría algo que los cronistas apenas se atrevían a sugerir. Los cuerpos se entrelazaban sin jerarquías, sin nombres, sin consecuencias. O eso creían, porque la orgía medieval no era como la imaginas hoy. No había libertad en ella, sino cálculo. Cada encuentro carnal entre nobles era una negociación tácita de poder. Un duque que compartía a su esposa con un conde estaba sellando una alianza más firme que cualquier tratado firmado con tinta. Una dama que aceptaba el lecho de varios señores en una misma noche estaba asegurando que su familia mantuviera tierras y títulos. El placer existía, sí, pero siempre atado a la estrategia. Los cuerpos eran monedas de cambio, y el deseo, apenas un efecto secundario de transacciones mucho más frías. En estos encuentros, el silencio era ley. Nadie hablaba de lo que sucedía tras las puertas de roble macizo. Nadie nombraba a los participantes. Nadie escribía cartas. Solo quedaban rumores susurrados en confesionarios, testimonios arrancados bajo tortura, documentos judiciales que hoy leemos como quien descifra un código antiguo. Los festines eran el preludio perfecto. Duraban entre 3 y 7 días, dependiendo de la importancia del anfitrión. Se servían cisnes asados, pavos reales con plumas intactas, jabalíes enteros rellenos de frutas exóticas. El vino llegaba en barriles desde Borgoña, Burdeos, Sicilia. Se mezclaba con miel, canela, clavo, a veces con hierbas que alteraban la percepción. Belladona en dosis mínimas, adormidera, mandrágora. Los invitados comían hasta la náusea, bebían hasta perder el equilibrio, y cuando las antorchas comenzaban a apagarse, cuando los sirvientes eran despedidos, entonces empezaba el verdadero festín. Las mesas se apartaban. Los músicos tocaban melodías más lentas, más rítmicas. Las damas se soltaban el cabello. Los señores se quitaban los jubones, y lo que seguía no tenía nombres, solo gemidos que se confundían con la música. Pero no todos participaban por voluntad. Muchas esposas nobles eran obligadas por sus maridos a entregarse a otros señores para fortalecer alianzas. Los matrimonios en la Edad Media no eran contratos de amor, sino de propiedad, y la mujer era parte del inventario. Si un varón necesitaba el apoyo militar de un conde, podía ofrecer a su esposa como garantía de lealtad. Ella no elegía, simplemente obedecía, porque negarse significaba el repudio, el convento o algo peor. Los cronistas italianos del siglo XIV mencionan casos de intercambios maritales entre familias florentinas, donde 2 parejas nobles pasaban la noche juntas en una misma cámara, y al amanecer ambos matrimonios habían sellado un pacto inquebrantable. Nadie hablaba de consentimiento.
Esa palabra no existía en su vocabulario político. Los bastardos eran el resultado inevitable. Pero en la nobleza, un hijo ilegítimo no siempre era una desgracia. Podía ser una herramienta. Los señores feudales reconocían a sus bastardos cuando les convenía, les daban tierras menores, títulos secundarios, los convertían en piezas útiles para futuras negociaciones. Algunas casas nobles llegaron a tener más hijos bastardos que legítimos, y la distinción entre unos y otros se volvía tan borrosa que los genealogistas actuales aún discuten quién heredó qué. En las orgías nocturnas, donde 5, 10, 20 nobles se entrelazaban sin orden, era imposible saber con certeza quién engendró a quién. Y esa incertidumbre, lejos de ser problemática, era funcional. Un hijo sin padre claro podía ser reclamado por varios señores según la conveniencia del momento. La iglesia sabía. Los obispos asistían a estos banquetes. Los cardenales bendecían estas alianzas. Los confesores escuchaban los pecados y otorgaban absoluciones generosas a cambio de donaciones. En 1417, el Concilio de Constanza registró testimonios de sacerdotes que admitían haber participado en encuentros carnales colectivos con nobles durante festividades religiosas. La hipocresía era la norma. Públicamente, la Iglesia condenaba la lujuria, el adulterio, la fornicación. Privadamente, sus líderes compartían los mismos lechos que los señores feudales, porque el poder espiritual y el terrenal no eran fuerzas opuestas, eran socios. Y en esos salones oscuros, entre velas y vino, ambos poderes se fundían en una sola carne sudorosa. Las sirvientas también estaban presentes, no como invitadas, sino como objetos. Se esperaba que sirvieran vino, que se desnudaran si se les ordenaba que permanecieran disponibles para cualquier señor que las reclamara. No tenían derecho a negarse. Si un noble quería poseerlas en medio del banquete, frente a todos, lo hacía. Y nadie intervenía. Los testimonios judiciales del siglo XV están llenos de casos de sirvientas que quedaron embarazadas tras estas noches, que fueron expulsadas de los castillos sin compensación, que terminaron mendigando en las calles con hijos bastardos que nadie reconocía. Para ellas, las orgías nobles no eran festines de placer. Eran escenarios de supervivencia, donde su cuerpo era lo único que podían ofrecer para no ser desechadas. El dolor también era parte del ritual. Algunas prácticas incluían azotes, mordiscos, cuerdas, juegos de sumisión que bordeaban la tortura. Los nobles disfrutaban de la crueldad porque la crueldad era su idioma cotidiano. Gobernaban con violencia, negociaban con amenazas, mantenían el orden mediante el miedo. Llevar esa lógica al lecho era natural. Las marcas en los cuerpos eran medallas. Las cicatrices, recuerdos de noches memorables. Y nadie se quejaba, porque quejarse significaba debilidad, y la debilidad, en ese mundo, era sentencia de muerte. Las crónicas francesas hablan de una condesa que murió desangrada tras una noche de excesos en 1423, y su muerte fue registrada como fiebre súbita. Nadie investigó, nadie preguntó. Pero lo que sucedía tras esas puertas nadie debía saberlo. Porque si el pueblo llano descubría que sus señores se revolcaban en orgías mientras ellos morían de hambre, la revuelta era inevitable. Por eso los castillos se construían con cámaras secretas, pasillos ocultos, salones subterráneos donde los gritos no alcanzaban los oídos de los guardias. Por eso los sirvientes que presenciaban estas escenas eran amenazados con la muerte si hablaban. Por eso los documentos que mencionan estas prácticas son tan escasos, tan fragmentados, tan crípticos. La historia oficial prefirió borrarlos, pero los rastros quedan, en testamentos que reparten tierras a hijos de origen incierto, en cartas entre nobles que usan eufemismos como compartir el lecho de la amistad, en juicios por herejía donde los acusados confiesan, bajo tortura, haber visto nobles unidos en pecado múltiple. Las máscaras llegaron a los banquetes nobles en el siglo XIII, importadas desde Venecia. No eran simples disfraces, eran permisos.
Cubrirse el rostro significaba despojarse de la identidad, y sin identidad no había responsabilidad. Un duque podía poseer a la esposa de su rival sin que nadie pudiera probarlo. Una dama podía entregarse a varios hombres en una noche sin manchar su honor. Las máscaras transformaban a los nobles en sombras, y las sombras no responden ante Dios ni ante el rey. Los artesanos que fabricaban estas máscaras trabajaban bajo secreto absoluto. Usaban cuero fino, terciopelo oscuro, plumas de aves exóticas. Algunas tenían picos largos como los de las aves de rapiña. Otras, cuernos que evocaban demonios. Las más perturbadoras eran las que no tenían expresión alguna, solo superficies lisas y pálidas como rostros de muertos. Llevar una de estas máscaras era pactar con el anonimato, y el anonimato liberaba los instintos más oscuros. Los bailes de máscaras precedían las orgías. Se celebraban en salones iluminados por cientos de velas, donde la cera derretida caía sobre los cuerpos danzantes como lluvia tibia. Los músicos tocaban violas, laúdes, tambores. El ritmo comenzaba lento, casi ceremonial, y se aceleraba gradualmente hasta volverse frenético. Las parejas se intercambiaban sin patrón. Un hombre bailaba con una mujer, luego con otra, luego con dos a la vez. Las manos exploraban cinturas, pechos, muslos, sin que nadie se escandalizara. Era parte del juego. La música crecía, las respiraciones se agitaban, y cuando el ritmo alcanzaba su clímax, las puertas del salón se cerraban. Lo que seguía ya no era baile, era ritual. Las drogas facilitaban la entrega. Los nobles medievales conocían bien las propiedades de ciertas plantas. La adormidera, que crecía en los jardines de los monasterios, servía para extraer un líquido oscuro que adormecía el dolor y amplificaba las sensaciones. La belladona en dosis controladas dilataba las pupilas y provocaba visiones. La mandrágora, cuyas raíces tenían forma humana, se consideraba afrodisíaca. Se mezclaban en vinos especiados, en pasteles de miel, en frutas confitadas. Los invitados comían sin saber exactamente qué consumían, y cuando los efectos comenzaban, el mundo se volvía más lento, más brillante, más permeable. Los cuerpos ajenos se sentían como extensiones del propio. El deseo dejaba de ser individual y se convertía en fuerza colectiva. Nadie resistía. Nadie quería resistir. Pero las máscaras también ocultaban violencia. Bajo el anonimato, algunos nobles se vengaban de antiguos rivales. Un varón que había perdido tierras en un tratado podía humillar al conde vencedor poseyendo a su esposa frente a todos, y nadie podía acusarlo porque su rostro estaba oculto. Una dama despreciada podía seducir al hijo de su enemiga y destruir una línea sucesoria. Las máscaras convertían la orgía en campo de batalla, donde las armas no eran espadas sino cuerpos, y las heridas no sangraban pero dejaban cicatrices igual de profundas. Los cronistas florentinos mencionan un caso en 1392, donde un noble fue asesinado durante un banquete de máscaras, y su muerte se atribuyó a un accidente durante los festejos. Nadie investigó. Todos sabían la verdad. Nadie quería hablar. Las mujeres nobles aprendían a usar las máscaras como armas. Si su esposo las obligaba a participar en estas noches, ellas se cubrían el rostro y usaban el anonimato para obtener información. Escuchaban conversaciones políticas entre gemidos, memorizaban rostros, voces, cicatrices. Algunas se convirtieron en espías formidables, porque los hombres, desnudos y ebrios, confesaban secretos que nunca revelarían en una sala de consejo. Una dama francesa llamada Isabeau de Baviera, esposa del rey Carlos VI, organizaba banquetes de máscaras en el Palacio del Louvre, y se rumorea que usaba la información obtenida en esas noches para manipular la corte. Los documentos la describen como mujer de apetitos insaciables, pero lo que realmente la hacía poderosa no era su cuerpo, sino su inteligencia. Las máscaras le daban acceso a secretos, y los secretos, en la Edad Media, valían más que el oro. Los sacerdotes que asistían también llevaban máscaras. Algunos eran simples invitados, otros organizadores.
Los benedictinos, que administraban grandes monasterios, tenían fama de celebrar banquetes fraternales, donde el vino y la carne se compartían sin restricciones. Los testimonios del Concilio de Basilea en 1431 mencionan a un abad que confesó haber participado en encuentros carnales múltiples con nobles de ambos sexos, siempre bajo máscara. La Iglesia lo condenó públicamente, pero no lo excomulgó, porque hacerlo hubiera implicado admitir que el problema era sistémico, no individual. Las máscaras protegían tanto a los nobles como a los clérigos. Ambos eran cómplices. Ambos necesitaban el anonimato. Las orgías de máscaras tenían reglas no escritas. Primera, nunca revelar la identidad de otro participante, aunque la descubrieras. Segunda, lo que sucedía bajo máscara no existía fuera de ella. Tercera, los hijos concebidos en estas noches eran responsabilidad de quien los reclamara primero. Cuarta, la violencia extrema estaba prohibida, pero la definición de extrema era ambigua. Romper estas reglas significaba el ostracismo. Un noble expulsado de estos círculos perdía aliados, influencia, protección. Por eso todos callaban. Por eso las máscaras funcionaban, porque el silencio era el verdadero pacto y el anonimato su garante. Pero no todos disfrutaban. Algunos nobles jóvenes eran forzados a participar como parte de su iniciación. Les daban vino hasta embriagarlos, les ponían una máscara, los empujaban al centro del salón. Lo que les hacían allí no era placer, era humillación ritualizada. Un joven conde debía demostrar su virilidad frente a otros señores, poseyendo a varias mujeres consecutivamente mientras los demás observaban y juzgaban. Si fallaba, si su cuerpo no respondía, se convertía en objeto de burla. Los documentos mencionan casos de nobles que abandonaron la corte después de estas noches, que se retiraron a monasterios, que nunca volvieron a hablar de lo sucedido. Las máscaras les robaron algo que nunca recuperaron. Las prostitutas también usaban máscaras. Las de alta alcurnia, que atendían solo a nobles, se mezclaban con las damas de la corte sin que nadie pudiera distinguirlas. Cobraban fortunas por una noche, y su silencio costaba aún más. Algunas acumularon riquezas suficientes para comprar tierras, casarse con mercaderes, fundar linajes. Los registros notariales de París muestran que varias damas de compañía del siglo XIV dejaron testamentos sorprendentemente generosos, con propiedades en múltiples ciudades. ¿De dónde sacaron ese dinero? De las máscaras. De las noches donde los nobles pagaban tanto por el placer como por la discreción. Eran, en cierto modo, las verdaderas ganadoras de este juego. Y cuando amanecía, cuando las velas se consumían y las máscaras caían al suelo, todos volvían a ser quienes eran. El duque recuperaba su título, la condesa su dignidad, el sacerdote su sotana. Los cuerpos se limpiaban, las ropas se ajustaban y el mundo retomaba su orden habitual. Nadie mencionaba lo ocurrido, nadie preguntaba. Las máscaras quedaban guardadas en cofres de madera, esperando la próxima luna llena, el próximo banquete, la próxima noche donde el poder y el deseo se fundían sin rostro ni nombre. Porque lo que no tiene rostro no puede ser juzgado, y lo que no puede ser juzgado nunca muere. Los castillos medievales no eran solo fortalezas militares, eran laberintos de secretos. Cada muro grueso, cada escalera de caracol, cada torre aislada tenía un propósito que iba más allá de la defensa. Los arquitectos que los diseñaban conocían las necesidades de sus señores, y entre esas necesidades estaba el deseo de espacios ocultos, donde las reglas del mundo exterior dejaran de existir. Las cámaras secretas se construían detrás de bibliotecas, bajo capillas, dentro de torres aparentemente abandonadas. Tenían entradas disimuladas, paneles que se deslizaban al tocar cierta piedra, escaleras que comenzaban tras tapices, puertas que solo se abrían al presionar una viga específica. Llegar a estas cámaras era adentrarse en otro reino, uno sin testigos ni consecuencias. Las paredes de estas salas estaban forradas con tapices gruesos. No era decoración,
Era aislamiento acústico. Los gemidos, los gritos, los golpes de cuerpos contra madera no debían filtrarse hacia el resto del castillo. Los tapices representaban escenas bíblicas, batallas épicas, paisajes bucólicos. La ironía era deliberada. Mientras David mataba a Goliat en la tela, abajo, sobre cojines de seda, los nobles se entregaban a escenas que ningún salmo bendeciría. El contraste no molestaba a nadie. Al contrario, era parte del juego. La transgresión no tiene sentido sin norma que quebrar, y esos tapices recordaban constantemente cuál era la norma que estaban violando. Los muebles eran funcionales y explícitos. Camastros bajos y anchos, sin dosel, diseñados para varios cuerpos a la vez. Bancos acolchados con respaldos que permitían posturas específicas. Mesas pequeñas donde se dejaban copas, aceites, telas para limpiar. Cuerdas atadas a argollas empotradas en los muros. Cadenas que colgaban del techo. No eran instrumentos de tortura, eran herramientas de placer. Porque para la nobleza medieval el placer y el dolor no eran opuestos, eran grados de la misma sensación. Un cuerpo atado, vulnerable, expuesto, era un cuerpo que ofrecía su máxima entrega. Y la entrega era lo que estos nobles buscaban, no el amor. La iluminación era estratégica. Pocas antorchas, colocadas en rincones, proyectaban sombras largas y móviles. Los rostros se volvían difusos. Los cuerpos, apenas siluetas. La penumbra protegía el anonimato incluso sin máscaras, y además creaba atmósfera. Porque una orgía bajo luz directa pierde misterio, se vuelve clínica, casi vulgar. Pero en la semioscuridad cada gesto se magnifica, cada roce se vuelve promesa, cada sombra esconde o revela según su capricho. Los nobles sabían que el deseo se alimenta más de la sugerencia que de la evidencia. Por eso mantenían las cámaras en penumbra. Por eso cubrían las ventanas con cortinas tan gruesas que ni la luna entraba. El olor de estas cámaras era inconfundible. Mezcla de vino derramado, sudor, fluidos corporales, incienso quemado para disimular, aceites perfumados con almizcle, ámbar, lavanda. Los sirvientes que limpiaban estos espacios al amanecer conocían ese olor de memoria y sabían que hablar de él significaba la muerte. Algunos testamentos medievales incluyen cláusulas que liberan a ciertos sirvientes tras años de servicio, con la condición de que jamás revelen lo visto en las cámaras altas. El silencio se compraba con libertad, y aún así algunos hablaban. Sus testimonios, registrados en juicios por herejía o brujería, son las únicas ventanas que tenemos hacia esas noches. Las bodegas subterráneas también se usaban, más frías, más húmedas, con olor a tierra y moho. Aquí las prácticas eran más oscuras. Los nobles que buscaban experiencias extremas descendían a estos espacios, donde el frío endurecía los pezones, donde la humedad hacía resbalar los cuerpos, donde el eco amplificaba cada gemido hasta convertirlo en coro fantasmal. Las cadenas aquí no eran de bronce pulido, sino de hierro oxidado. Las cuerdas, de cáñamo grueso que dejaba marcas. Los bancos, de madera sin pulir. Era deliberado. El contraste entre el lujo de los salones superiores y la crudeza de las bodegas ofrecía dos experiencias distintas, y algunos nobles alternaban entre ambas en una misma noche. Los pasillos secretos permitían movimientos discretos. Un señor podía salir de su cámara marital, atravesar un pasadizo oculto y aparecer en la sala secreta sin que nadie lo viera. Una dama podía abandonar el banquete oficial, deslizarse por una escalera escondida y unirse a los encuentros sin que su esposo sospechara. Estos pasillos eran tan importantes como las cámaras mismas. Algunos castillos tenían redes completas de túneles que conectaban habitaciones, torres, incluso edificios separados. Los planos originales rara vez los muestran. Solo los maestros constructores y los señores los conocían. Cuando el castillo cambiaba de dueño, los nuevos habitantes a veces descubrían estos pasadizos por accidente, y con ellos la historia silenciada de sus predecesores. Las capillas privadas también servían.
Aunque parezca blasfemo, algunas familias nobles celebraban sus orgías en los mismos espacios donde oraban. No era contradicción, era afirmación de poder. Si podían profanar lo sagrado sin castigo, entonces no había límites para su autoridad. Los altares se convertían en superficies donde recostar cuerpos, los reclinatorios en apoyos para posturas específicas, los cálices en copas para vino envenenado con hierbas. Las velas votivas iluminaban escenas que ningún santo bendeciría. Y al amanecer, cuando los sacerdotes llegaban a celebrar misa, todo volvía a estar en orden. Los nobles comulgaban con las mismas manos que horas antes habían acariciado carne prohibida. La hostia se disolvía en lenguas que habían probado otros sabores. Los jardines interiores, cuando existían, ofrecían otra opción. Espacios cerrados con árboles, fuentes, flores nocturnas que liberaban perfumes embriagadores al anochecer. Aquí las orgías tomaban un carácter más pastoral, casi pagano. Los nobles se recostaban sobre mantos de terciopelo tendidos en el pasto, bajo estrellas que apenas se veían entre las murallas. El sonido del agua cayendo en las fuentes enmascaraba los gemidos. Las flores, rosas, jazmines, nardos, mezclaban su aroma con el sudor. Era una experiencia sensorial distinta, menos claustrofóbica que las cámaras interiores, más conectada con los rituales precristianos que algunos nobles, en secreto, aún veneraban, porque no todos los nobles eran cristianos devotos. Muchos mantenían lealtades divididas entre la fe oficial y las creencias antiguas. Las orgías en jardines evocaban las fiestas dionisíacas, los cultos a la fertilidad, los rituales donde el sexo colectivo bendecía las cosechas. La Iglesia había intentado erradicar estas prácticas, pero en la nobleza sobrevivían, disfrazadas de banquetes, ocultas tras muros. Algunos señores incluso recitaban invocaciones a deidades olvidadas antes de comenzar. No porque creyeran en su poder, sino porque el acto mismo de invocar lo prohibido intensificaba la transgresión. Y la transgresión era el verdadero placer. Los testimonios de sirvientes coinciden en un detalle. Las cámaras secretas siempre estaban limpias. No importaba cuánto vino se derramara, cuántos fluidos mancharan los cojines, cuánta cera goteara sobre la madera. Al amanecer, equipos de sirvientes de confianza entraban y borraban todo rastro. Los tapices se ventilaban, los muebles se fregaban, los olores se disipaban con incienso fresco. Era como si nada hubiera ocurrido. Esta limpieza meticulosa no era solo práctica, era simbólica. Cada mañana el castillo renacía inmaculado, y con él la reputación de sus habitantes. El ciclo se repetía. Transgresión nocturna, purificación matutina y vuelta a empezar. Pero algunos castillos guardaban evidencias permanentes, marcas en los muros donde las cuerdas habían rozado durante años, manchas en la piedra que ningún fregado eliminaba, inscripciones ocultas, nombres, fechas, símbolos, grabadas por participantes que querían dejar constancia de su paso. Los arqueólogos que hoy estudian estas fortalezas a veces encuentran estas marcas y no saben cómo interpretarlas. Las atribuyen a grafitis de soldados, a bromas de constructores, a símbolos religiosos. Pero algunos especialistas, al analizarlas con cuidado, reconocen patrones. Palabras en latín vulgar, dibujos explícitos, calendarios que marcan fechas específicas. Son los únicos testimonios físicos que quedan de aquellas noches. El resto está en documentos judiciales, confesiones arrancadas bajo tortura, rumores que nunca se confirmaron. Pero las piedras no mienten. Y en esas paredes frías, si sabes dónde mirar, aún puedes leer la historia que nadie quiso contar. La sífilis llegó a Europa a finales del siglo XV, pero mucho antes, otras enfermedades venéreas ya devastaban los cuerpos de la nobleza. La gonorrea, conocida entonces como la gota militar, provocaba ardor insoportable al orinar, supuraciones purulentas, esterilidad progresiva. Los médicos medievales no entendían su origen. Algunos la atribuían a humores corruptos, otros a castigo divino.
Nadie la relacionaba con el contacto sexual múltiple hasta que los patrones se hicieron evidentes. Los nobles que participaban en orgías frecuentes enfermaban con más regularidad que aquellos que mantenían relaciones monógamas. Pero incluso ante la evidencia, pocos cambiaban sus costumbres. El placer valía más que la salud. Las pústulas cubrían genitales, muslos, abdomen. Reventaban y dejaban llagas abiertas que tardaban semanas en sanar, si es que sanaban. El pus tenía olor pútrido, las sábanas amanecían manchadas de sangre y fluidos amarillentos. Los nobles ocultaban estas marcas bajo ropajes amplios, pero en las orgías, cuando los cuerpos se desnudaban, las evidencias eran innegables. Algunos participantes infectados seguían asistiendo, conscientes de que contagiarían a otros. No había ética, solo deseo y desafío, porque admitir la enfermedad era admitir la participación en estos encuentros, y eso, para muchos, era peor que el dolor físico. Los tratamientos eran brutales e ineficaces. Los médicos cauterizaban las llagas con hierros al rojo vivo, aplicaban ungüentos de mercurio que envenenaban lentamente al paciente, prescribían sangrías que debilitaban aún más el cuerpo. Algunos nobles recurrían a curanderos que prometían curas milagrosas, pociones de orina de virgen, cataplasmas de excrementos de paloma, amuletos de hueso humano. Nada funcionaba. La enfermedad seguía su curso, deformaba los genitales, infectaba órganos internos, provocaba demencia en etapas avanzadas. Los cronistas médicos del siglo XIV describen casos de nobles que murieron con la mente perdida y el cuerpo corrompido. Eufemismo claro para enfermedades venéreas en estadio terminal. Las mujeres sufrían peor. Las infecciones ascendían hacia el útero, las trompas, los ovarios. Provocaban fiebres altísimas, dolores que inmovilizaban, hemorragias que las dejaban exangües. Muchas quedaban estériles. Otras morían en partos complicados por tejidos dañados. Los médicos no sabían cómo tratarlas. Las parteras intentaban limpiar las infecciones con vinagre, hierbas astringentes, oraciones. Algunas nobles sometidas a estas curaciones morían de sepsis días después. Sus muertes se registraban como complicaciones del parto o fiebres puerperales. Nadie mencionaba la verdadera causa. Nadie quería admitir que esas mujeres habían sido infectadas en las orgías donde sus esposos las obligaban a participar. Los hijos nacidos de estas mujeres enfermas heredaban la infección. Venían al mundo con llagas en la piel, ojos inflamados, deformados. Muchos morían en sus primeros días. Los que sobrevivían crecían débiles, con problemas de visión, sordera progresiva, retrasos mentales. Las nodrizas se negaban a amamantarlos por miedo al contagio. Las familias nobles los ocultaban en torres alejadas, atendidos por sirvientes que juraban silencio. Estos niños enfermos eran la evidencia viviente de los excesos de sus padres y por eso debían desaparecer de la vista pública. Algunos testamentos incluyen legados para el hijo enfermo de la Torre Norte, con rentas vitalicias a cambio de que nunca abandonaran su encierro. Eran prisioneros de la enfermedad y de la vergüenza ajena. La lepra también se propagaba en estos encuentros, aunque su transmisión sexual era menos frecuente. Pero el contacto piel con piel, el intercambio de fluidos, el uso compartido de tejidos contaminados facilitaban el contagio. Los primeros síntomas, manchas blanquecinas, pérdida de sensibilidad, pasaban desapercibidos durante meses. Cuando la enfermedad se manifestaba plenamente, con deformaciones faciales y mutilaciones progresivas, el noble ya había infectado a decenas de personas. Las leproserías medievales albergaban tanto a mendigos como a aristócratas caídos en desgracia. La diferencia era que los nobles leprosos recibían celdas privadas, mejor comida, atención de médicos, pero seguían siendo leprosos. Seguían muriendo lentamente, con el cuerpo pudriéndose mientras aún respiraban. Los piojos púbicos, llamados ladillas, infestaban las orgías, saltaban de un cuerpo a otro con facilidad. Provocaban picazón insoportable, irritación, pequeñas heridas que luego se infectaban.
Los nobles se rascaban hasta sangrar. Los barberos los afeitaban completamente, una práctica humillante que obligaba a llevar ropa interior gruesa para ocultar la desnudez. Algunos desarrollaban infecciones secundarias por el rascado constante. Las llagas se llenaban de pus, se gangrenaban. En casos extremos había que amputar tejido. Los documentos médicos de Montpellier mencionan a un conde que perdió parte del escroto por una infección derivada de ladillas y que nunca volvió a engendrar hijos. Su linaje se extinguió por unos parásitos que midieron menos de 1 milímetro. Las infecciones urinarias eran constantes. El sexo múltiple, sin higiene, con cuerpos sudorosos y sucios, introducía bacterias en la uretra. Los nobles orinaban sangre, sentían ardor que los hacía gritar, desarrollaban fiebres que duraban semanas. Los médicos les insertaban sondas de metal para drenar la vejiga, procedimientos que rasgaban tejidos y empeoraban el cuadro. Algunos morían de septicemia. Otros quedaban incontinentes de por vida. Las crónicas hablan de un duque que necesitaba un paño constantemente porque ya no controlaba su vejiga y que murió a los 40 años consumido por un mal interno. El mal era una infección renal crónica, consecuencia directa de sus noches de excesos. Las hemorroides también afligían a quienes practicaban sodomía frecuente. Se inflamaban, sangraban, prolapasaban. Los afectados no podían sentarse sin dolor, cabalgaban sobre cojines especiales, evitaban los banquetes donde debían permanecer sentados durante horas. Los cirujanos intentaban cauterizarlas, cortarlas, atarlas con hilos. Los tratamientos eran tan dolorosos como la enfermedad misma. Y muchos nobles preferían soportar el sufrimiento antes que admitir la causa. Porque reconocer hemorroides significaba confesar prácticas que la Iglesia consideraba pecado contra natura, castigado con hogueras si se probaba. Las infecciones de garganta también proliferaban. El sexo oral, práctica común en las orgías, transmitía gonorrea faríngea. Los nobles desarrollaban ulceraciones en boca y garganta, dificultad para tragar, aliento fétido. Escupían sangre mezclada con pus. Los médicos les aplicaban enjuagues de vinagre con sal, que quemaban las llagas pero no curaban la infección. Algunos perdieron dientes, otros partes del paladar. Las comidas se volvían torturas. Solo podían ingerir líquidos tibios, y aún así cada trago era agonía. Los testigos de la época describen a nobles que dejaron de hablar, que se comunicaban por señas, que murieron incapaces de alimentarse. Sus muertes se atribuían a males de garganta. Nadie especificaba más. La sarna se extendía como plaga. Ácaros microscópicos perforaban la piel, dejaban túneles que picaban sin tregua. Los nobles se rascaban hasta abrirse heridas. Las infecciones secundarias pudrían la carne. El olor era insoportable. Los baños, que en la Edad Media eran infrecuentes, no ayudaban. El agua sucia compartida entre varios bañistas solo propagaba los parásitos. Las ropas de cama infestadas contagiaban a todos los que las usaban. En las orgías, donde los cuerpos se amontonaban sobre cojines y mantos compartidos, la sarna se transmitía en cuestión de horas. Familias enteras quedaban infectadas. Algunos nobles abandonaron sus castillos y los quemaron, creyendo que así eliminarían la plaga. Pero los ácaros viajaban en sus ropas, en sus cuerpos. No había escape. Los abortos espontáneos eran frecuentes en mujeres infectadas. Las enfermedades venéreas debilitaban el útero, impedían que el embarazo llegara a término. Las nobles expulsaban fetos a medio formar, sangraban durante días, quedaban estériles. Las que intentaban ocultar estos abortos bebían pócimas de hierbas abortivas que intoxicaban también sus cuerpos. Algunas morían envenenadas. Otras quedaban con daños hepáticos irreversibles. Los médicos no entendían por qué tantas nobles perdían embarazos. Culpaban a debilidad femenina, a humores desequilibrados. Nunca mencionaban que la verdadera causa era la gonorrea o la sífilis, contraídas en banquetes donde sus esposos las habían obligado a entregarse a otros hombres. El dolor crónico acompañaba a muchos nobles hasta la muerte.
dolor pélvico que no cedía, dolor al hecho caminar, dolor durante cualquier roce genital. Algunos recurrían al opio para soportarlo. Bebían tinturas de adormidera que los sumían en sopores constantes. Dejaban de gobernar, de atender sus tierras, de cumplir sus deberes feudales. Sus herederos debían asumir responsabilidades prematuramente. Los cronistas escribían que estos nobles se retiraron por enfermedad, sin especificar cuál. Pero los documentos médicos privados, cuando sobreviven, revelan la verdad. Cuerpos destruidos por años de excesos, órganos fallando, mentes nubladas por el dolor y las drogas. Morían jóvenes, raramente superaban los 50 años. Y hasta el último día guardaban el secreto de cómo habían enfermado. Pero nadie aprendía la lección, porque admitir que las orgías causaban enfermedades hubiera implicado renunciar a ellas, y renunciar a ellas significaba perder poder. Los nobles preferían morir jóvenes, enfermos y deformados, antes que abandonar las prácticas que los mantenían unidos, que sellaban alianzas, que les daban control sobre sus vasallos. La enfermedad era el precio del poder, y lo pagaban gustosos, una llaga a la vez, un hijo muerto a la vez, una línea sucesoria extinguida a la vez. Porque en la Edad Media el poder no se medía en años vividos, sino en territorios controlados, y si había que morir podrido por dentro para mantener esos territorios, entonces que así fuera. Los confesionarios guardaban secretos que ningún archivo judicial conservó. Cada noble que participaba en orgías debía eventualmente arrodillarse ante un sacerdote y confesar sus pecados. La absolución era necesaria para morir en gracia, y ningún aristócrata quería arriesgarse a la condenación eterna. Pero confesar estos actos era complicado. ¿Cómo describir una noche donde 10 cuerpos se entrelazaron sin poder distinguir quién tocó a quién? ¿Cómo enumerar pecados que ni siquiera tenían nombres en los manuales de penitencia? Los sacerdotes desarrollaron códigos. Un noble que confesaba haber compartido lecho con múltiples almas estaba admitiendo orgías. Uno que decía haber conocido carnalmente a personas de mi sangre confesaba incesto. El lenguaje se volvió críptico, pero ambas partes entendían. Las penitencias eran negociables. Un noble poderoso que confesaba haber participado en una orgía recibía castigos leves. Ayunos de 3 días, 100 avemarías, una donación al monasterio. Un campesino que confesara adulterio simple era azotado en plaza pública. La justicia divina, según la interpretaban los sacerdotes medievales, tenía tarifas diferenciadas. Los ricos compraban su salvación con oro. Los pobres la pagaban con sangre. Los nobles lo sabían y abusaban del sistema. Confesaban, recibían absolución, donaban tierras a la iglesia y volvían a sus castillos a repetir los mismos pecados. El ciclo era infinito y mutuamente beneficioso. La iglesia acumulaba riquezas. Los nobles mantenían sus conciencias tranquilas. Algunos sacerdotes se negaban a absolver. Eran los idealistas, los que creían genuinamente en la doctrina. Cuando un noble confesaba prácticas sexuales que involucraban violencia, coerción o menores, estos sacerdotes imponían penitencias imposibles, peregrinaciones a Tierra Santa, flagelaciones públicas, años de ayuno. Los nobles se enfurecían, presionaban al obispo. El sacerdote era trasladado a una parroquia remota o silenciado de formas más permanentes. Los documentos vaticanos mencionan a un sacerdote llamado Bernardo de Siena que denunció públicamente las orgías de la nobleza florentina en 1427. Fue envenenado 6 meses después. Su muerte se atribuyó a fiebres, pero nadie creyó la versión oficial. Era una advertencia clara. Algunos secretos se protegían con la muerte. Las mujeres nobles también confesaban, pero sus experiencias eran diferentes. Muchas acudían al confesionario con culpas que no eran suyas. «Padre, he pecado porque mi esposo me obligó a yacer con otros hombres». Los sacerdotes no sabían cómo responder. Los manuales de penitencia no contemplaban estos casos. ¿Era pecado si había coacción?
¿Debían las mujeres resistirse hasta la muerte? La mayoría de los confesores optaban por el camino fácil. Imponían penitencias suaves y aconsejaban obediencia marital. Algunas mujeres salían del confesionario más desesperadas que cuando entraron. No encontraban consuelo espiritual, solo confirmación de que estaban atrapadas en matrimonios que las convertían en moneda de cambio carnal. Los sacerdotes que confesaban a los nobles también participaban a veces en las orgías. Estos clérigos llevaban doble vida. De día administraban sacramentos, predicaban castidad, juzgaban pecados ajenos. De noche se desnudaban junto a sus feligreses aristocráticos y se entregaban a los mismos excesos que condenaban desde el púlpito. Cuando confesaban sus propios pecados ante otros sacerdotes, usaban el mismo lenguaje críptico que los nobles y recibían las mismas absoluciones fáciles. La hipocresía era sistémica. La Iglesia medieval no combatía el pecado sexual entre la nobleza. Lo administraba, lo regulaba y se beneficiaba económicamente de él. Las cartas de confesión escritas sobreviven en algunos archivos diocesanos. Son documentos extraordinarios. Un noble que no podía confesarse personalmente, por enfermedad, distancia o riesgo de exposición pública, escribía sus pecados en una carta sellada y la enviaba a su confesor. Algunas de estas cartas terminaron en manos de inquisidores, de cronistas, de investigadores modernos. Revelan detalles escalofriantes. Un conde admite haber poseído a su sobrina durante un banquete. Un duque confiesa haber organizado orgías donde participaron monjas de un convento cercano. Una condesa describe cómo su esposo la ofrecía a sus aliados como garantía de lealtad. Estos testimonios, escritos con la expectativa de confidencialidad absoluta, son las fuentes más honestas sobre las prácticas sexuales de la nobleza medieval. La confesión en lecho de muerte era especialmente reveladora. Los nobles moribundos, aterrorizados ante la perspectiva del infierno, confesaban todo. No había razón para ocultar nada. Ya no temían represalias terrenales, solo querían morir absueltos. Los sacerdotes que atendían estas confesiones finales escuchaban historias que los perturbaban profundamente. Algunos las registraron en diarios privados, otros las llevaron a sus superiores. Unos pocos las denunciaron públicamente, pero sin éxito, porque cuando el pecador ya había muerto, ¿a quién castigar? Las confesiones del lecho de muerte quedaban archivadas, olvidadas, hasta que algún historiador las desenterraba siglos después y reconstruía pieza por pieza la verdad oculta. Los manuales de confesión intentaban categorizar estos pecados. La luxuria era el término general para toda actividad sexual fuera del matrimonio. Pero tenía subcategorías: fornicación simple, sexo entre solteros, adulterio, sexo con persona casada, incesto, sexo entre parientes, sodomía, sexo anal o entre personas del mismo sexo, bestialidad, sexo con animales. Las orgías nobles caían técnicamente en varias categorías simultáneas. Un noble que participaba en una orgía donde había esposas ajenas cometía adulterio múltiple. Si alguna era su parienta, sumaba incesto. Si había prácticas sodomitas, añadía ese pecado. La complejidad era tal que algunos confesores simplemente registraban luxuria complicada y terminaban el asunto. Las absoluciones masivas también existían. Antes de una batalla importante, los capellanes militares absolvían a todos los soldados nobles de pecados no especificados. Era práctico. No había tiempo para confesiones individuales. Pero esta práctica se extendió también a las orgías. Algunos nobles contrataban sacerdotes que, por una suma generosa, absolvían a todos los participantes de un banquete antes de que éste comenzara. Era una absolución preventiva, técnicamente inválida según la doctrina, pero nadie cuestionaba su efectividad. Los nobles se entregaban a sus excesos con la conciencia tranquila, convencidos de que ya estaban perdonados. La Iglesia cobraba su tarifa. Todos salían ganando, excepto quizá Dios, pero él no presentaba quejas formales.
Los niños concebidos en estas orgías y luego abandonados eran, según algunos teólogos, consecuencias de pecados no confesados. Los orfanatos medievales se llenaban de bebés que nadie reclamaba. Algunos tenían rasgos aristocráticos evidentes, piel pálida, cabello rubio, complexiones delicadas. Los abades que dirigían estos orfanatos sabían de dónde venían. A veces recibían donaciones anónimas para el cuidado de un niño específico, sin explicaciones. Estos niños crecían sin saber quiénes eran sus padres, sin entender por qué habían sido rechazados. Algunos terminaban sirviendo a las mismas familias nobles que los habían engendrado y abandonado. La ironía era cruel. El bastardo limpiaba los establos del castillo donde su padre celebraba orgías y engendraba más bastardos. El ciclo nunca terminaba. Y cuando los nobles finalmente morían, sus confesiones morían con ellos. Los sacerdotes tenían prohibido revelar lo escuchado en confesión bajo pena de excomunión. El secreto de confesión era inviolable. Así que todos esos pecados, todas esas orgías, todos esos cuerpos entrelazados quedaban sellados por el sigilo sacramental. La historia oficial los borró. Solo quedaron fragmentos. Una carta escapada del archivo, un testimonio arrancado bajo tortura, un diario de un sacerdote que rompió su voto póstumo. Son estos fragmentos los que nos permiten reconstruir parcialmente lo que realmente sucedía tras los muros de los castillos medievales. El resto está perdido para siempre, protegido por el silencio que la Iglesia y la nobleza acordaron mantener juntos. Cada orgía era una lotería genética. Los hijos nacidos 9 meses después podían pertenecer a cualquiera de los participantes, y determinar la paternidad era imposible. En una sociedad obsesionada con el linaje, con la pureza de sangre, con las líneas sucesorias, esta incertidumbre debería haber sido catastrófica. Pero la nobleza medieval encontró formas de convertir el caos en estrategia. Un bastardo sin padre, claro, podía ser reclamado por quien más conviniese en cada momento. Si una alianza militar requería un heredero, el conde X declaraba al niño suyo. Si un tratado comercial necesitaba refuerzo, el barón Y lo reconocía. Los bastardos eran piezas de ajedrez humanas, movidas según las necesidades políticas del momento. Algunos bastardos llegaron a posiciones extraordinarias. Enrique II de Castilla era hijo bastardo de Alfonso XI, engendrado, probablemente, durante uno de los banquetes donde el rey compartía a sus concubinas con nobles de confianza. Nadie sabía con certeza quién era su padre biológico, pero Alfonso lo reconoció porque necesitaba herederos varones y su esposa legítima no le daba hijos sanos. Enrique creció conociendo su origen dudoso. Eso lo hizo más despiadado, más hambriento de legitimidad. Eventualmente mató a su medio hermano, el rey Pedro el Cruel, y se coronó. Un bastardo nacido en una orgía terminó gobernando uno de los reinos más poderosos de Europa. La historia está llena de estos casos, aunque los cronistas prefieren omitir los detalles escabrosos del origen. Las madres de los bastardos sufrían el rechazo social. Una noble que quedaba embarazada tras una orgía enfrentaba un dilema: reclamar que el hijo era de su esposo legítimo y arriesgarse a que los rasgos del niño la delataran, o admitir la verdad y ser repudiada. La mayoría optaba por la mentira. Los esposos muchas veces aceptaban la ficción. Era más conveniente criar al hijo como propio que admitir públicamente que su esposa había sido compartida con otros hombres. Pero el resentimiento permanecía. Estos niños crecían en hogares donde el padre oficial los miraba con sospecha, donde cada defecto se interpretaba como prueba de su bastardía, donde el cariño siempre venía condicionado. Los bastardos nobles tenían una posición legal ambigua. No heredaban títulos ni tierras principales, pero recibían propiedades menores, rentas, puestos en la administración. Algunos fueron educados junto a los hijos legítimos, otros enviados a monasterios, otros empleados como soldados en guerras lejanas. La estrategia dependía de cuánto beneficio pudieran aportar. Un bastardo fuerte y astuto era valioso.
Uno débil o problemático era descartable. Los documentos notariales están llenos de hijos naturales que reciben legados testamentarios sin que se especifique quién fue su madre o cómo fueron concebidos. Solo existen, con nombres y propiedades, prueba silenciosa de noches que nadie registró oficialmente. Las guerras de sucesión se complicaban enormemente por estos bastardos. Cuando un rey moría sin herederos legítimos claros, los bastardos reclamaban el trono. Y si había varios bastardos, cada uno apoyado por una facción noble diferente, el resultado era guerra civil. Inglaterra sufrió esto con la Guerra de las Dos Rosas, Francia con las disputas entre borgoñones y armañacs, Castilla con las luchas entre Enrique de Trastámara y Pedro el Cruel. En todos estos conflictos, parte del problema era que nadie sabía con certeza quién tenía realmente sangre real y quién era producto de un encuentro anónimo durante una orgía. Los genealogistas modernos todavía debaten la legitimidad de varias casas reales europeas, porque los árboles genealógicos medievales están llenos de ramas dudosas. Algunos bastardos eran reconocidos colectivamente. En ciertas familias nobles, cuando una orgía resultaba en embarazo, todos los participantes varones firmaban un documento reconociendo al futuro hijo como propio. Era un pacto legal extraño pero funcional. El niño crecía con múltiples padres, todos obligados a apoyarlo económicamente. Heredaba apellidos compuestos, recibía tierras de varias familias, a cambio debía lealtad a todas ellas. Estos bastardos colectivos eran raros pero documentados. Los archivos de Florencia conservan un caso de 1441 donde 5 nobles firmaron el reconocimiento de un niño nacido tras un banquete compartido. El niño creció, se convirtió en mercader exitoso y financió las carreras políticas de las 5 familias que lo reconocieron. Fue un arreglo beneficioso para todos. Las bastardas mujeres tenían destinos más limitados. No podían heredar títulos, pero sí dotes. Algunas fueron casadas con nobles menores para sellar alianzas. Otras terminaron en conventos, no por vocación, sino porque era la única forma de mantenerlas fuera de la vista pública. Las más afortunadas recibieron educación y administraron propiedades. Las menos fueron ignoradas y vivieron en la pobreza. Los testamentos a veces mencionan hijas naturales con legados mínimos, apenas suficientes para sobrevivir. Estas mujeres existían en los márgenes de la historia, sin voz, sin poder, producto de noches donde sus madres no tuvieron elección y sus padres nunca las reclamaron. Los monasterios albergaban cantidades sorprendentes de bastardos nobles. Los abades recibían donaciones generosas a cambio de aceptar estos niños sin hacer preguntas. Algunos bastardos encontraron en la vida religiosa una vocación genuina. Otros la soportaron con resentimiento. Pero todos compartían algo. Sabían que habían sido descartados, que su nacimiento era inconveniente, que sus vidas importaban menos que la reputación de quienes los engendraron. Algunos escribieron sobre esto. Las autobiografías monásticas del siglo XV incluyen testimonios de bastardos que describen su dolor, su rabia, su sensación de no pertenecer a ningún lugar. Son documentos conmovedores, ventanas hacia el costo humano de las orgías nobles. Los pueblos también se llenaban de bastardos nobles. Los señores feudales que visitaban sus tierras a menudo participaban en derechos de pernada, poseyendo a siervas en sus noches de bodas. Pero también dejaban bastardos tras orgías celebradas en aldeas durante festivales. Estos niños crecían entre campesinos, con rasgos aristocráticos que los hacían destacar. Algunos fueron rescatados por sus padres nobles años después y legitimados. Otros vivieron y murieron como siervos, sin saber jamás que tenían sangre azul. Los registros parroquiales muestran cantidades anómalas de nacimientos fuera del matrimonio en aldeas cercanas a castillos importantes, especialmente en años donde se documentaron grandes festividades. La correlación es obvia, pero nunca se reconoció oficialmente. Los bastardos reconocidos desarrollaron una subcultura propia. Se reunían,
se apoyaban mutuamente, formaban alianzas, sabían que nunca serían plenamente aceptados por la nobleza legítima, así que crearon sus propias redes de poder. Algunos fundaron órdenes militares, otros se convirtieron en consejeros indispensables para reyes que valoraban su lealtad incondicional. Los bastardos no tenían derecho de sangre que defender, así que su único capital era el talento y la utilidad. Esto los hizo, paradójicamente, más eficientes que muchos nobles legítimos criados en la complacencia. La historia militar de la Edad Media está llena de bastardos brillantes, comandantes, estrategas, diplomáticos que compensaron su origen dudoso con logros incuestionables. Pero la marca del bastardo nunca desaparecía completamente. Incluso los más exitosos vivían sabiendo que su linaje era cuestionable. En un mundo donde la sangre lo era todo, ellos eran la prueba viviente de que la sangre también podía ser caótica, incontrolable, vergonzosa. Los cronistas los mencionaban con frases como hijo natural, vástago ilegítimo, fruto de unión ilícita. Nunca solo hijo, siempre con el calificativo que los marcaba. Y cuando morían, sus tumbas rara vez incluían blasones completos. Solo versiones simplificadas, símbolos que sugerían nobleza sin afirmarla completamente. Eran nobles y no lo eran. Existían y no existían. Producto de noches que oficialmente nunca ocurrieron, de cuerpos que supuestamente nunca se tocaron, de placeres que la historia prefirió olvidar. Pero ellos estaban allí en cada generación, recordatorio permanente de que detrás de los escudos heráldicos y los tratados pomposos, la nobleza medieval era tan carnal, tan caótica, tan humana como cualquier otra clase social, solo que con más poder para ocultar sus secretos. Las orgías de la nobleza medieval dejaron marcas que sobreviven hasta hoy. No en los libros de historia oficiales, donde se prefiere hablar de batallas y tratados, sino en los genes de millones de europeos. Los estudios de ADN revelan que aproximadamente el 8% de los hombres en Europa occidental comparten un ancestro común del siglo XIV, un Adán cromosómico que aparece repetidamente en los análisis genealógicos. Los genetistas sugieren que este individuo fue un noble poderoso con descendencia extraordinariamente numerosa, probablemente resultado de participación frecuente en orgías donde engendraba hijos con múltiples mujeres. Sus genes se dispersaron, se mezclaron, y ahora millones de personas llevan fragmentos de su ADN sin saberlo. Es el legado más persistente de aquellas noches, la sangre mezclada de forma que ningún heraldo podría registrar. Los castillos que albergaron estas orgías aún existen, muchos convertidos en museos o hoteles. Los turistas caminan por salones que fueron testigos de excesos inimaginables. Admiran los tapices, las bóvedas, las chimeneas sin saber lo que ocurrió allí. Algunos castillos conservan las cámaras secretas, aunque los guías turísticos las presentan como almacenes o celdas de castigo. En realidad, fueron escenarios de encuentros carnales. Los arqueólogos que estudian estos espacios encuentran evidencias, restos de velas importadas, fragmentos de tejidos lujosos, manchas orgánicas en piedras que el análisis químico identifica como fluidos corporales humanos. Pero estos hallazgos rara vez se publican. Los propietarios de los castillos, muchos descendientes de aquellas mismas familias nobles, prefieren mantener la versión romántica de la historia medieval. Nadie quiere admitir que sus antepasados celebraban orgías en el salón donde ahora se sirven bodas turísticas. La literatura erótica medieval preservó estas prácticas de forma codificada. Los fabliaux franceses, los cuentos de Canterbury, el Decamerón de Boccaccio están llenos de referencias a encuentros sexuales múltiples entre nobles. Los lectores modernos los interpretan como fantasías literarias. Pero los contemporáneos sabían que eran apenas exageraciones de realidades conocidas. Cuando Boccaccio describe a 10 nobles refugiados en una villa contándose historias eróticas durante la peste negra, está aludiendo directamente a cómo la nobleza pasaba sus encierros.
Las historias que sus personajes cuentan incluyen orgías, intercambios de parejas, engaños sexuales complejos. No era ficción pura. Era realidad disfrazada de entretenimiento. Las leyes suntuarias del siglo XV intentaron controlar estos excesos. Varios reinos prohibieron banquetes que duraran más de 3 días. Limitaron el número de invitados. Restringieron el consumo de vino importado. Pero estas leyes nunca mencionaban explícitamente las orgías. Solo hablaban de evitar el despilfarro y mantener la moral pública. Los nobles las obedecían superficialmente. Reducían la duración oficial del banquete, pero continuaban las orgías en cámaras privadas. Las leyes eran teatro, no obstáculos reales. La nobleza sabía que mientras tuvieran poder militar y económico, ninguna ley limitaría sus placeres. Y tenían razón. La Reforma Protestante cambió la narrativa. Lutero y Calvino denunciaron la corrupción de la Iglesia Católica, incluyendo la complicidad clerical con los excesos nobles. Los reformadores publicaron panfletos describiendo orgías papales, banquetes cardenalicios, sacerdotes que participaban en pecados carnales colectivos. Muchos de estos relatos eran propaganda exagerada, pero algunos tenían base factual. La Reforma no terminó con las orgías nobles, pero las empujó hacia la clandestinidad total. Ya no podían celebrarse con la bendición tácita de la Iglesia. Ahora eran pecados sin absolución fácil. Algunos nobles se convirtieron al protestantismo parcialmente por esto. Las iglesias protestantes, menos centralizadas, menos rígidas, permitían interpretaciones más laxas de la moral sexual. Los artistas del Renacimiento documentaron estas escenas de forma simbólica. Las pinturas de bacanales de Tiziano, Rubens, Caravaggio no representaban orgías griegas antiguas. Eran alegorías de las orgías contemporáneas de sus mecenas nobles. Los cuerpos entrelazados, las expresiones de éxtasis, los escenarios nocturnos reflejaban lo que estos artistas presenciaban en los palacios que frecuentaban. Pero usar mitología grecorromana como cobertura les permitía pintar escenas explícitas sin ser censurados. Los nobles que compraban estas pinturas las colgaban en galerías privadas, donde solo invitados selectos las veían. Eran recordatorios, casi manuales visuales de lo que se esperaba en los encuentros. Los historiadores del arte modernos analizan estas obras como ejercicios estéticos. Pero eran más que eso. Eran documentos, testimonios visuales de una realidad que los textos oficiales negaban. Los tratados médicos renacentistas comenzaron a documentar las consecuencias de estos excesos. Girolamo Fracastoro, médico italiano del siglo XVI, escribió el primer tratado sobre la sífilis en 1530. Describía cómo la enfermedad se propagaba por contacto carnal promiscuo entre múltiples personas. No nombraba directamente a la nobleza, pero sus pacientes eran principalmente aristócratas. Sus descripciones clínicas, las llagas, las deformaciones, la demencia terminal coinciden exactamente con lo que les sucedía a los nobles que participaban frecuentemente en orgías. Fracastoro proponía tratamientos con mercurio, sabiendo que eran paliativos en el mejor de los casos. Pero al menos establecía una conexión causal. Sexo múltiple sin protección equivalía a enfermedad mortal. Era un conocimiento que la Edad Media tenía pero prefería ignorar. Las novelas góticas del siglo XVIII resucitaron estas historias de forma sensacionalista. Matthew Lewis en El monje, el Marqués de Sade en sus obras prohibidas, Anne Radcliffe en Los misterios de Udolfo incluían escenas de orgías medievales. Los victorianos las leían con horror delicioso, convencidos de que esa época oscura había quedado atrás. Pero estaban proyectando sus propios deseos reprimidos en el pasado medieval. Las orgías nobles no habían desaparecido, solo se habían refinado. Los clubes privados londinenses del siglo XIX, donde la aristocracia se reunía para encuentros sexuales discretos, eran herederos directos de aquellas cámaras secretas medievales. Cambiaba el siglo, cambiaba la decoración, pero la esencia permanecía. Poder traducido en acceso sexual sin consecuencias.
Los archivos inquisitoriales guardan los testimonios más crudos. Durante los siglos XVI y XVII, la Inquisición española investigó casos de solicitación, sacerdotes que usaban el confesionario para seducir penitentes. Muchos de estos sacerdotes confesaban, bajo tortura, haber participado en orgías organizadas por nobles. Describían escenas detalladas. ¿Cuántas personas, qué prácticas, qué drogas se usaban? Los inquisidores registraban todo meticulosamente. Estos documentos permanecieron sellados durante siglos. Solo en el XX algunos historiadores obtuvieron acceso. Lo que encontraron confirmaba lo que los rumores siempre habían sugerido. Las orgías nobles no eran excepciones aisladas. Eran prácticas sistémicas, protegidas por redes de complicidad que incluían a la Iglesia, la nobleza y las autoridades locales. Las películas históricas modernas ocasionalmente muestran estas escenas, pero siempre suavizadas. Directores como Peter Greenaway en El cocinero, El ladrón, Su mujer y su amante, o Paolo Sorrentino en La gran belleza, capturan algo de la decadencia, pero la censura cinematográfica impide mostrar la crudeza real. Lo que aparece en pantalla son versiones estéticas, donde los cuerpos son hermosos, la iluminación perfecta, la música sugestiva. La realidad medieval era más sucia. Sudor que olía a días sin baño, cuerpos con llagas y cicatrices, aliento agrio por vino barato mezclado con hierbas, gemidos que se confundían con arcadas cuando alguien bebía demasiado. El cine prefiere la fantasía. La historia fue más brutal. Los estudios sociológicos sobre estructuras de poder reconocen ahora que el sexo siempre ha sido herramienta política. Las orgías nobles medievales son casos extremos de un patrón universal. Quienes tienen poder usan el acceso sexual como forma de consolidar alianzas y demostrar dominación. Las mafias modernas operan de forma similar, ofreciendo prostitutas a socios para crear complicidad. Los escándalos políticos contemporáneos, fiestas privadas donde se mezclan drogas, sexo y negociaciones, son versiones actualizadas de aquellos banquetes medievales. Cambian los escenarios, las tecnologías, los niveles de documentación, pero la mecánica permanece idéntica. El poder busca placer sin límites, y el placer se convierte en moneda de intercambio político. Las feministas académicas han analizado estas prácticas desde la perspectiva del consentimiento. Argumentan que llamar orgías a encuentros donde muchas mujeres participaban bajo coacción es eufemismo peligroso. Prefieren términos como violación colectiva sistémica o trata sexual aristocrática. Tienen razón en parte. Muchas mujeres nobles fueron víctimas, pero algunas también fueron participantes voluntarias que usaron estos encuentros para ganar influencia. La realidad es compleja. No todas las mujeres en las orgías medievales estaban allí por voluntad propia, pero tampoco todas eran víctimas pasivas. Algunas negociaban, manipulaban, salían beneficiadas. Reducir sus experiencias a una narrativa única, ya sea de liberación o victimización, simplifica una realidad que era profundamente ambigua. Los descendientes de aquellas familias nobles todavía existen. Muchos llevan títulos heredados, viven en palacetes, administran fortunas acumuladas durante siglos. Algunos conocen las historias de sus antepasados. Otros prefieren no investigar demasiado. Cuando los genealogistas profesionales trabajan para estas familias, ocasionalmente descubren evidencias de bastardías múltiples, de líneas sucesorias cuestionables, de ancestros cuya paternidad es imposible determinar. Los clientes pagan para que esa información quede enterrada. Nadie quiere descubrir que su título nobiliario proviene de un bastardo engendrado durante una orgía. Mejor mantener la ficción del linaje puro, del árbol genealógico limpio, de la sangre azul sin contaminaciones, aunque los genes cuenten otra historia. Los turistas sexuales modernos que visitan ciudades europeas buscando experiencias libertinas están, sin saberlo, siguiendo rutas trazadas siglos atrás. Los burdeles medievales se ubicaban cerca de los castillos nobles.
Las prostitutas que atendían a campesinos durante el día a veces eran llamadas a los banquetes nocturnos de la nobleza. Las ciudades donde el turismo sexual es hoy más prominente, Ámsterdam, Hamburgo, Barcelona, fueron históricamente centros donde la nobleza celebraba sus excesos. La geografía del placer comercial tiene memoria larga. Las zonas rojas actuales ocupan, en muchos casos, los mismos barrios donde 500 años atrás las prostitutas esperaban la llamada de los señores feudales. Los psicólogos que estudian comportamiento sexual de élites encuentran patrones recurrentes a través de los siglos. El poder desinhibe, la impunidad normaliza lo extremo, el acceso ilimitado a recursos permite experimentación sin límites. Los nobles medievales que participaban en orgías mostraban comportamientos similares a los de dictadores modernos, magnates del entretenimiento, líderes de cultos. La cantidad de poder concentrado en pocas manos correlaciona consistentemente con transgresión sexual. No es que el poder corrompa necesariamente, sino que revela lo que muchos harían si pudieran escapar de las consecuencias. Las orgías nobles medievales no eran aberraciones. Eran revelaciones de deseos humanos universales, liberados por ausencia de accountability. Las universidades medievales discutían estos temas en secreto. Los profesores de teología debatían si las orgías nobles constituían pecados individuales múltiples o un solo pecado colectivo. Los de derecho canónico discutían si los hijos engendrados en estos encuentros podían heredar títulos. Los de medicina intentaban entender por qué las enfermedades venéreas se propagaban tan rápidamente entre la aristocracia. Pero estos debates ocurrían en latín, en textos que circulaban solo entre académicos, lejos de oídos profanos. El conocimiento existía, pero se mantenía compartimentalizado. Era información peligrosa. Publicarla abiertamente hubiera desestabilizado el orden social, así que se discutía en círculos cerrados, se teorizaba sin aplicación práctica, se documentaba en textos que eventualmente se perdieron o se quemaron. Los confesores reales llevaban diarios secretos donde registraban pecados de sus monarcas. Algunos de estos diarios sobreviven en archivos vaticanos sellados. Investigadores con acceso especial han leído fragmentos. Describen orgías palaciegas donde reyes europeos participaban con sus cortesanas, nobles invitados, ocasionalmente embajadores extranjeros. Estos encuentros tenían funciones diplomáticas. Compartir placeres carnales creaba vínculos más fuertes que tratados firmados. Pero los diarios también revelan el costo. Embarazos problemáticos, enfermedades transmitidas, asesinatos por celos, suicidios de participantes que no soportaban el peso de los secretos guardados. Los confesores escribían todo esto, conscientes de que documentaban crímenes sin poder denunciarlos. El secreto de confesión los ataba. Solo podían escribir y esperar que algún día alguien encontrara sus diarios y revelara la verdad. Esa verdad es la que intentamos reconstruir ahora, siglos después, con fragmentos de cartas, testimonios judiciales, registros médicos, obras de arte, análisis genéticos. Pieza por pieza, estamos completando el rompecabezas de cómo la nobleza medieval realmente vivía sus noches. Y lo que encontramos no es edificante, no hay moraleja positiva, solo la constatación de que el poder, cuando se concentra sin controles, produce excesos predecibles. Las orgías nobles medievales fueron consecuencia lógica de un sistema donde unos pocos controlaban todo: tierra, ejércitos, justicia, cuerpos, y nadie podía cuestionarlos. No eran eventos excepcionales, eran el funcionamiento normal de una estructura de poder sin límites, y quizá lo más perturbador sea reconocer que esa estructura no ha desaparecido completamente. Se ha transformado, sofisticado, legalizado en parte, pero sigue existiendo. Donde hay concentración extrema de poder, hay transgresión, normalizada. Las orgías nobles medievales son espejo de algo que preferiríamos negar, pero que la historia insiste en mostrarnos. La humanidad, cuando puede escapar de consecuencias, tiende hacia excesos que después prefiere olvidar.
Estas historias sobreviven no porque sean escándalos del pasado, sino porque son advertencias para el presente, recordatorios de que el poder sin accountability, entonces como ahora, convierte a personas en objetos, deseos en derechos y secretos en armas. Las cámaras secretas de los castillos medievales están vacías hoy, pero las estructuras que las hicieron posibles, complicidad institucional, silencio comprado, víctimas sin voz, siguen operando en formas que apenas hemos comenzado a reconocer. El silencio fue el verdadero arquitecto de estas historias. No los muros gruesos ni las puertas de roble. El silencio comprado, amenazado, negociado, construyó la invisibilidad que permitió que las orgías nobles persistieran durante siglos sin registro oficial. Los sirvientes que limpiaban las cámaras después del amanecer firmaban contratos donde juraban mutismo absoluto. Algunos contratos sobreviven en archivos notariales. Yo, nombre, me comprometo bajo pena de muerte a no revelar lo visto en las estancias privadas de noble, ni a mi familia, ni a confesor, ni bajo tortura. La firma iba seguida de una huella de pulgar en tinta. Ese pulgar pertenecía a alguien cuya vida dependía de su capacidad para olvidar lo que había presenciado. Pero algunos no pudieron olvidar. Los testimonios forzados aparecen en juicios por brujería, donde acusados bajo tortura confesaban cualquier cosa. Entre confesiones de pactos diabólicos y misas negras aparecen descripciones de orgías nobles. Los inquisidores las registraban, pero luego las descartaban como fantasías inducidas por el dolor. Era conveniente no creerlas. Investigar hubiera implicado enfrentarse a la nobleza, y la Inquisición, aunque poderosa, sabía que algunos enemigos eran demasiado peligrosos. Así que esos testimonios quedaban archivados, marcados como delirios de herejes, cuando en realidad eran las únicas ventanas honestas hacia lo que sucedía tras los muros de los castillos. Las esposas nobles también guardaban silencio, pero por razones diferentes. Hablar significaba admitir su participación, y admitirlo las convertiría en mujeres de mala reputación. Un hombre podía confesar adulterio múltiple y recibir palmadas en la espalda. Una mujer que confesara lo mismo era repudiada, encerrada en conventos, declarada indigna de criar a sus hijos. Así que callaban, soportaban. Algunas escribían en diarios que quemaban antes de morir. Otras confiaban en doncellas de confianza que también llevaban sus secretos a la tumba. Los pocos diarios que sobreviven son devastadores. Una condesa francesa del siglo XIV escribió: «Mi esposo me ofreció al duque de Borgoña como garantía de su lealtad. El duque me poseyó frente a todos. Yo lloré en silencio. Nadie preguntó si yo quería. Nadie pregunta nunca». El diario fue encontrado en el forro de un confesionario donde ella lo escondió. Nadie lo leyó hasta 1923. Los médicos también callaban. Atendían enfermedades venéreas en nobles, sabían cómo se habían contagiado, pero sus diagnósticos usaban eufemismos, fiebres persistentes, males de origen incierto, humores corruptos, nunca gonorrea contraída en orgía. Los nobles pagaban generosamente por esta discreción. Algunos médicos cobraban tarifas dobles, una por el tratamiento, otra por el silencio. Los registros médicos que sobreviven son frustrantemente vagos. Un doctor italiano del siglo XV anotó sobre un duque: «Sufre mal venéreo de naturaleza grave. Tratamiento, mercurio. Advertencia al paciente. Reducir actividades nocturnas múltiples. Paciente ignoró advertencia». Esa fue la forma más explícita que se atrevió a usar. El duque murió 2 años después, su cuerpo devorado por sífilis. El médico escribió muerte natural en el certificado de defunción. Los músicos que tocaban durante los banquetes veían todo. Estaban allí cuando el vino corría, cuando las ropas comenzaban a caer, cuando los cuerpos se entrelazaban. Pero eran vistos como muebles, como parte del decorado. Se esperaba que tocaran y no miraran, aunque era imposible no ver. Algunos dejaron testimonios codificados en canciones.
Las letras hablaban de damas generosas y señores vigorosos, en términos que los contemporáneos entendían perfectamente. Una canción francesa del siglo XIV, La danza de los enmascarados, describe una fiesta nocturna donde cada caballero tomó 2 damas y cada dama conoció 3 caballeros antes del amanecer. Se cantaba en tabernas, todos reían, nadie admitía que se refería a eventos reales. Era el silencio disfrazado de entretenimiento. Los niños que crecían en castillos nobles también veían cosas que no debían ver. Despertaban de noche, escuchaban ruidos extraños, espiaban por rendijas. Algunos desarrollaban traumas que cargaban toda la vida. Otros normalizaban lo visto y repetían los patrones cuando adultos, pero no hablaban. Los nobles educaban a sus hijos en el valor del secreto. Lo que sucede en estas paredes, muere en estas paredes. Era lección temprana y fundamental. Los niños aprendían que la lealtad familiar incluía mentir sobre lo que presenciaban. Algunos escritos autobiográficos de nobles ancianos incluyen confesiones veladas sobre noches perturbadoras en mi infancia que prefiero no detallar. Nunca detallan. El silencio aprendido en la niñez persiste hasta la muerte. Los embajadores extranjeros que visitaban cortes nobles presenciaban estos banquetes y orgías. Sus reportes diplomáticos mencionan costumbres locales de naturaleza licenciosa sin dar detalles. Sabían que ser demasiado explícitos podría causar incidentes internacionales. Un embajador veneciano en Francia escribió en 1456: «Los nobles franceses practican excesos carnales que escandalizarían incluso a los turcos. Participé por obligación diplomática, pero mi conciencia sufre». No especificó qué excesos. Su reporte fue archivado y olvidado. La diplomacia requería discreción, y la discreción era otra forma de silencio. Las prostitutas que atendían estos eventos sabían más que nadie. Veían quién con quién, qué prácticas, qué debilidades. Podían haber arruinado reputaciones con una sola declaración pública. Por eso las pagaban extraordinariamente bien. Una prostituta de alto nivel en París ganaba más en una noche con nobles que un artesano en un año. Y parte de esa paga era por el silencio garantizado. Algunas firmaban contratos con cláusulas explícitas. Bajo pena de mutilación de lengua, no revelaré nombres ni actos presenciados. Unas pocas rompieron el silencio cuando ancianas, sin nada que perder. Sus testimonios, registrados por cronistas curiosos, son los más detallados que tenemos. Pero fueron desestimados como fantasías de mujeres viejas buscando atención. Nadie quería creerles. Los artistas que pintaban retratos de nobles a veces incluían mensajes ocultos. Un collar específico, un anillo en cierto dedo, un color de vestido particular indicaban participación en estos círculos. Era código visual que solo los iniciados reconocían. Los historiadores del arte modernos están empezando a descifrar estos símbolos. Un retrato de una duquesa italiana del siglo XV muestra un broche con rubíes dispuestos en patrón específico. Investigaciones recientes sugieren que ese patrón identificaba a mujeres que participaban activamente en orgías organizadas. La duquesa lo llevaba con orgullo, pero el significado murió con su generación. El silencio consumió incluso los símbolos. Los cronistas oficiales omitían sistemáticamente estas historias. Sus crónicas registran batallas, tratados, matrimonios, muertes. Nunca banquetes donde el vino y la lujuria destrozaron matrimonios y engendraron bastardos. Era silencio institucional, coordinado. Los reyes contrataban cronistas precisamente para construir narrativas oficiales que excluyeran lo vergonzoso. Algunos cronistas mantenían diarios privados donde escribían lo que realmente sucedió. Pocos sobreviven. Uno, encontrado en un monasterio alemán en 1876, describe con detalle escalofriante las orgías de la corte de Federico III. El historiador que lo encontró decidió no publicarlo para no manchar la memoria de personas ilustres. El diario fue devuelto al archivo,
permaneció olvidado hasta hace 2 décadas, cuando finalmente se digitalizó y circuló entre académicos, pero nunca llegó al público general. El Vaticano guarda archivos que nunca se han abierto completamente. Secciones enteras permanecen selladas, accesibles solo a investigadores con autorización papal especial. Algunos que han tenido acceso susurran sobre documentos que detallan orgías en las que participaron cardenales, obispos, incluso papas. Un investigador italiano afirma haber leído cartas del siglo XV donde un cardenal describe banquetes organizados por el Papa Alejandro VI, donde la carne se servía en todas sus formas, tanto animal como humana. El Vaticano niega que tales documentos existan, pero el silencio institucional de la Iglesia sobre este tema es ensordecedor. Cada vez que historiadores solicitan acceso a ciertas secciones del archivo, la respuesta es la misma: no disponible por razones de preservación histórica. Es el silencio disfrazado de burocracia. Las familias nobles modernas contratan abogados y genealogistas para mantener el silencio. Cuando alguien investiga demasiado, cuando un académico se acerca peligrosamente a revelar secretos, familiares de siglos atrás, aparecen cartas de abogados, amenazas de demandas por difamación, presiones en universidades para retirar fondos. Un historiador británico que investigaba orgías de la nobleza Tudor recibió en 2003 una carta exigiéndole cesar su investigación o enfrentar consecuencias legales. La carta venía de descendientes de una familia noble mencionada en documentos que había desenterrado. Él cedió. Publicó su libro omitiendo nombres específicos, usando solo iniciales. El silencio ganó otra vez. Los museos que exhiben artefactos medievales silencian estas historias deliberadamente. Muestran armaduras, joyas, tapices sin mencionar para qué se usaban realmente algunas cámaras de los castillos. Un museo francés exhibe un salón de banquetes medieval sin mencionar que análisis forenses del piso revelaron manchas de fluidos corporales humanos. Los curadores decidieron que esa información era innecesariamente sensacionalista. Es el silencio disfrazado de decoro. Los visitantes admiran la arquitectura medieval sin imaginar lo que esos espacios presenciaron. Y quizá es mejor así, piensan los curadores. ¿Para qué perturbar la imagen romántica de la Edad Media? Pero el silencio tiene costos. Cada generación que oculta estas historias facilita que se repitan. Los patrones de abuso de poder, de coerción sexual, de complicidad institucional persisten porque nunca se examinaron honestamente. Las orgías nobles medievales no son solo curiosidad histórica. Son estudios de casos sobre cómo las élites operan cuando creen que nadie las observa, cuando confían en que el silencio protegerá sus secretos. Y la historia demuestra que tienen razón. El silencio sí los protege durante siglos, hasta que algún historiador obstinado encuentra un documento que sobrevivió al fuego, a la censura, al olvido deliberado. Y entonces, brevemente, el silencio se quiebra. Pero incluso ahora, mientras escribo esto, sé que el silencio persiste. Hay documentos que nunca encontraré, testimonios que fueron destruidos, voces que nadie escuchó cuando estaban vivas y que ahora son irrecuperables. El silencio medieval sobre las orgías nobles fue tan efectivo que nunca sabremos la extensión completa de lo que ocurrió. Solo tenemos fragmentos. Y con esos fragmentos intentamos construir una historia que nunca fue diseñada para ser contada. Es arqueología de secretos, excavación de vergüenzas enterradas, y cada hallazgo confirma algo inquietante. Los poderosos siempre han sabido que el mejor aliado del abuso no es la fuerza. Es el silencio que compran, el silencio que imponen. El silencio que, incluso siglos después, aún intentan mantener. Los confesionarios guardaban secretos que ningún archivo judicial conservó. Cada noble que participaba en orgías debía eventualmente arrodillarse ante un sacerdote y confesar sus pecados. La absolución era necesaria para morir en gracia, y ningún aristócrata quería arriesgarse a la condenación eterna.
Pero confesar estos actos era complicado. ¿Cómo describir una noche donde 10 cuerpos se entrelazaron sin poder distinguir quién tocó a quién? ¿Cómo enumerar pecados que ni siquiera tenían nombres en los manuales de penitencia? Los sacerdotes desarrollaron códigos. Un noble que confesaba haber compartido lecho con múltiples almas estaba admitiendo orgías. Uno que decía haber conocido carnalmente a personas de mi sangre confesaba incesto. El lenguaje se volvió críptico, pero ambas partes entendían. Las penitencias eran negociables. Un noble poderoso que confesaba haber participado en una orgía recibía castigos leves. Ayunos de 3 días, 100 avemarías, una donación al monasterio. Un campesino que confesara adulterio simple era azotado en plaza pública. La justicia divina, según la interpretaban los sacerdotes medievales, tenía tarifas diferenciadas. Los ricos compraban su salvación con oro. Los pobres la pagaban con sangre. Los nobles lo sabían y abusaban del sistema. Confesaban, recibían absolución, donaban tierras a la iglesia y volvían a sus castillos a repetir los mismos pecados. El ciclo era infinito y mutuamente beneficioso. La iglesia acumulaba riquezas. Los nobles mantenían sus conciencias tranquilas. Algunos sacerdotes se negaban a absolver. Eran los idealistas, los que creían genuinamente en la doctrina. Cuando un noble confesaba prácticas sexuales que involucraban violencia, coerción o menores, estos sacerdotes imponían penitencias imposibles, peregrinaciones a Tierra Santa, flagelaciones públicas, años de ayuno. Los nobles se enfurecían, presionaban al obispo. El sacerdote era trasladado a una parroquia remota o silenciado de formas más permanentes. Los documentos vaticanos mencionan a un sacerdote llamado Bernardo de Siena que denunció públicamente las orgías de la nobleza florentina en 1427. Fue envenenado 6 meses después. Su muerte se atribuyó a fiebres, pero nadie creyó la versión oficial. Era una advertencia clara. Algunos secretos se protegían con la muerte. Las mujeres nobles también confesaban, pero sus experiencias eran diferentes. Muchas acudían al confesionario con culpas que no eran suyas. «Padre, he pecado porque mi esposo me obligó a yacer con otros hombres». Los sacerdotes no sabían cómo responder. Los manuales de penitencia no contemplaban estos casos. ¿Era pecado si había coacción? ¿Debían las mujeres resistirse hasta la muerte? La mayoría de los confesores optaban por el camino fácil. Imponían penitencias suaves y aconsejaban obediencia marital. Algunas mujeres salían del confesionario más desesperadas que cuando entraron. No encontraban consuelo espiritual, solo confirmación de que estaban atrapadas en matrimonios que las convertían en moneda de cambio carnal. Los sacerdotes que confesaban a los nobles también participaban a veces en las orgías. Estos clérigos llevaban doble vida. De día administraban sacramentos, predicaban castidad, juzgaban pecados ajenos. De noche se desnudaban junto a sus feligreses aristocráticos y se entregaban a los mismos excesos que condenaban desde el púlpito. Cuando confesaban sus propios pecados ante otros sacerdotes, usaban el mismo lenguaje críptico que los nobles y recibían las mismas absoluciones fáciles. La hipocresía era sistémica. La iglesia medieval no combatía el pecado sexual entre la nobleza. Lo administraba, lo regulaba y se beneficiaba económicamente de él. Las cartas de confesión escritas sobreviven en algunos archivos diocesanos. Son documentos extraordinarios. Un noble que no podía confesarse personalmente, por enfermedad, distancia o riesgo de exposición pública, escribía sus pecados en una carta sellada y la enviaba a su confesor. Algunas de estas cartas terminaron en manos de inquisidores, de cronistas, de investigadores modernos. Revelan detalles escalofriantes. Un conde admite haber poseído a su sobrina durante un banquete. Un duque confiesa haber organizado orgías donde participaron monjas de un convento cercano. Una condesa describe cómo su esposo la ofrecía a sus aliados como garantía de lealtad.
Estos testimonios, escritos con la expectativa de confidencialidad absoluta, son las fuentes más honestas sobre las prácticas sexuales de la nobleza medieval. La confesión en lecho de muerte era especialmente reveladora. Los nobles moribundos, aterrorizados ante la perspectiva del infierno, confesaban todo. No había razón para ocultar nada. Ya no temían represalias terrenales, solo querían morir absueltos. Los sacerdotes que atendían estas confesiones finales escuchaban historias que los perturbaban profundamente. Algunos las registraron en diarios privados, otros las llevaron a sus superiores. Unos pocos las denunciaron públicamente, pero sin éxito, porque cuando el pecador ya había muerto, ¿a quién castigar? Las confesiones del lecho de muerte quedaban archivadas, olvidadas, hasta que algún historiador las desenterraba siglos después y reconstruía pieza por pieza la verdad oculta. Los manuales de confesión intentaban categorizar estos pecados. La luxuria era el término general para toda actividad sexual fuera del matrimonio. Pero tenía subcategorías: fornicación simple, sexo entre solteros, adulterio, sexo con persona casada, incesto, sexo entre parientes, sodomía, sexo anal o entre personas del mismo sexo, bestialidad, sexo con animales. Las orgías nobles caían técnicamente en varias categorías simultáneas. Un noble que participaba en una orgía donde había esposas ajenas cometía adulterio múltiple. Si alguna era su parienta, sumaba incesto. Si había prácticas sodomitas, añadía ese pecado. La complejidad era tal que algunos confesores simplemente registraban luxuria complicada y terminaban el asunto. Las absoluciones masivas también existían. Antes de una batalla importante, los capellanes militares absolvían a todos los soldados nobles de pecados no especificados. Era práctico. No había tiempo para confesiones individuales. Pero esta práctica se extendió también a las orgías. Algunos nobles contrataban sacerdotes que, por una suma generosa, absolvían a todos los participantes de un banquete antes de que éste comenzara. Era una absolución preventiva, técnicamente inválida según la doctrina, pero nadie cuestionaba su efectividad. Los nobles se entregaban a sus excesos con la conciencia tranquila, convencidos de que ya estaban perdonados. La Iglesia cobraba su tarifa. Todos salían ganando, excepto quizá Dios, pero Él no presentaba quejas formales. Los niños concebidos en estas orgías y luego abandonados eran, según algunos teólogos, consecuencias de pecados no confesados. Los orfanatos medievales se llenaban de bebés que nadie reclamaba. Algunos tenían rasgos aristocráticos evidentes, piel pálida, cabello rubio, complexiones delicadas. Los abades que dirigían estos orfanatos sabían de dónde venían. A veces recibían donaciones anónimas para el cuidado de un niño específico, sin explicaciones. Estos niños crecían sin saber quiénes eran sus padres, sin entender por qué habían sido rechazados. Algunos terminaban sirviendo a las mismas familias nobles que los habían engendrado y abandonado. La ironía era cruel. El bastardo limpiaba los establos del castillo donde su padre celebraba orgías y engendraba más bastardos. El ciclo nunca terminaba. Y cuando los nobles finalmente morían, sus confesiones morían con ellos. Los sacerdotes tenían prohibido revelar lo escuchado en confesión bajo pena de excomunión. El secreto de confesión era inviolable. Así que todos esos pecados, todas esas orgías, todos esos cuerpos entrelazados quedaban sellados por el sigilo sacramental. La historia oficial los borró. Solo quedaron fragmentos. Una carta escapada del archivo. Un testimonio arrancado bajo tortura. Un diario de un sacerdote que rompió su voto póstumo. Son estos fragmentos los que nos permiten reconstruir parcialmente lo que realmente sucedía tras los muros de los castillos medievales. El resto está perdido para siempre, protegido por el silencio que la Iglesia y la nobleza acordaron mantener juntos. Si esta historia te acompañó esta noche, deja tu like, suscríbete y cuéntame qué detalle te sorprendió más en los comentarios. La memoria colectiva es selectiva.
Recordamos las cruzadas, pero olvidamos las orgías que las financiaron. Celebramos catedrales góticas sin mencionar que muchas se construyeron con donaciones de nobles comprando indulgencias por sus excesos carnales. Estudiamos tratados medievales sin reconocer que algunos se sellaron en cámaras donde los negociadores compartían más que vino. La historia oficial es collage de mentiras por omisión, y las orgías nobles son apenas uno de los muchos temas que sistemáticamente se excluyen. Pero el olvido tiene límites. Los documentos sobreviven a pesar de los intentos de destruirlos. Los genes cuentan historias que ningún cronista registró. Los edificios conservan evidencias que ninguna limpieza borró completamente. Y mientras exista curiosidad humana, habrá quienes busquen en archivos polvorientos, excaven bajo cimientos antiguos, analicen manchas en tapices medievales. La verdad es persistente. Puede ser enterrada durante siglos, pero no muere. Solo espera. Las generaciones futuras probablemente conocerán más sobre estas prácticas que nosotros. La tecnología permite análisis que antes eran imposibles. El ADN antiguo revela parentescos que los documentos niegan. Los escáneres detectan textos borrados en pergaminos reutilizados. La inteligencia artificial puede analizar millones de documentos buscando patrones que un humano nunca detectaría. Cada avance tecnológico es nueva herramienta para desenterrar secretos que los poderosos creían enterrados para siempre. El pasado se vuelve menos opaco. Las sombras retroceden. Y cuando finalmente tengamos imagen completa, cuando todos los documentos hayan sido digitalizados, todos los genomas analizados, todos los castillos excavados, ¿qué haremos con ese conocimiento? ¿Juzgar retrospectivamente a civilizaciones muertas? ¿Derribar estatuas de nobles cuyas prácticas ahora consideramos criminales? ¿O simplemente reconocer que la humanidad siempre ha sido compleja, capaz de belleza y brutalidad simultáneas, y que entender el pasado honestamente nos ayuda a navegar el presente con más claridad? Yo me inclino hacia la última opción. Este texto no es acusación moral, es documentación histórica. Un intento de reconstruir cómo vivían realmente las élites medievales sin romanticismos ni censuras. Si te resulta perturbador, es historia perturbadora. Pero el propósito no es perturbar por perturbar. Es mostrar que las estructuras de poder sexual que vemos hoy tienen raíces profundas. Que el abuso de autoridad, la explotación de vulnerables, el uso de sexo como herramienta política no son invenciones modernas. Son patrones antiguos que persisten porque nunca los examinamos honestamente. Las orgías nobles medievales fueron reales. Ocurrieron en cientos de castillos durante siglos. Involucraron a miles de personas, dejaron miles de bastardos, causaron miles de muertes por enfermedades venéreas. No fueron excepciones. Fueron norma para cierta clase. Y la única razón por la que no son más conocidas es que quienes participaron tenían poder suficiente para controlar la narrativa histórica. Escribieron las crónicas, custodian los archivos, determinan qué se enseña y qué se oculta. Pero ese control se erosiona. Cada generación tiene más acceso a información, más herramientas para verificar afirmaciones, más escepticismo hacia narrativas oficiales. Los jóvenes que hoy investigan historia medieval usando Internet, que comparten documentos escaneados, que colaboran internacionalmente sin restricciones institucionales, están revelando verdades que sus profesores preferirían ocultar. Es democratización del conocimiento histórico. Y significa que secretos guardados durante 800 años finalmente están saliendo a la luz. Este guión es parte de ese proceso. No pretende ser definitivo. Es compilación de fragmentos disponibles, interpretados lo más honestamente posible. Otros investigadores tienen acceso a diferentes documentos, proponen interpretaciones alternativas, cuestionan mis conclusiones. Perfecto. Así funciona la historia honesta. Múltiples voces, múltiples perspectivas, convergiendo lentamente hacia comprensión más completa.
Lo que no podemos seguir haciendo es fingir que estas prácticas no existieron o que fueron marginales. Fueron centrales, fueron estructurales, fueron el aceite que lubricaba las máquinas de poder medieval. Y si reconocer eso hace que la Edad Media parezca menos romántica, menos admirable, menos digna de nostalgia, entonces estamos entendiendo correctamente. La Edad Media fue época de violencia estructural, donde pocos controlaban todo y los muchos sufrían sin recurso. Las orgías nobles son apenas síntoma de ese desequilibrio masivo de poder, síntoma especialmente visible, especialmente íntimo, especialmente perturbador, pero síntoma al fin. El problema no era el sexo, era el poder sin límites. El sexo solo era vehículo. Por eso estas historias importan hoy, no porque debamos avergonzarnos de nuestro pasado europeo, sino porque debemos entenderlo para no repetirlo. Las estructuras que permitieron las orgías nobles, concentración extrema de riqueza, ausencia de accountability, complicidad institucional, silencio forzado, todavía existen en formas modificadas. Los escándalos actuales de abuso sexual en instituciones poderosas usan los mismos mecanismos que usaban los nobles medievales. Si no estudiamos el pasado honestamente, estamos condenados a repetirlo. Cliché, pero verdadero. Así que cuando pienses en la Edad Media, cuando veas castillos en fotografías o películas, cuando leas sobre nobles y sus hazañas, recuerda lo que este guión reveló. Recuerda las cámaras secretas, las mujeres obligadas, los bastardos abandonados, las enfermedades que devoraban cuerpos. El silencio comprado con oro y amenazas. Recuerda que la historia oficial es apenas barniz sobre realidad mucho más cruda. Y pregúntate qué otras verdades están siendo ocultadas ahora, en nuestro tiempo, por poderes que creen que el silencio los protegerá para siempre. Porque no los protegerá. El tiempo revela todo eventualmente. Los documentos sobreviven. Los genes no mienten. Y cada generación tiene historiadores dispuestos a excavar, a leer, a interpretar, a contar historias que otros prefieren enterradas. Yo soy uno de ellos. Este guión es mi excavación. Y si logró hacerte sentir incómodo, pensar diferente, cuestionar narrativas que diste por sentadas, entonces cumplió su propósito. La historia no existe para hacernos sentir bien. Existe para mostrarnos la verdad. Y la verdad sobre las orgías nobles medievales es que fueron exactamente tan oscuras, tan violentas, tan estructurales como los documentos sugieren. Ahora lo sabes, ahora llevas ese conocimiento contigo. Que hagas con él depende de ti. Puedes compartirlo, debatirlo, rechazarlo, investigar más. O puedes olvidarlo, volver a la fantasía medieval cómoda, pretender que nunca leíste esto. La mayoría elegirá lo segundo. Es más fácil. Pero algunos elegirán lo primero, y esos algunos cambiarán cómo entendemos el pasado, cómo enseñamos historia, cómo construimos el futuro. Porque el conocimiento, una vez liberado, no puede ser reencadenado. Y estas verdades, silenciadas durante siglos, finalmente están saliendo a la luz, tenues todavía, fragmentarias, discutidas, pero innegables. Las orgías nobles medievales ocurrieron, fueron reales, fueron frecuentes, fueron parte integral de cómo funcionaba el poder en esa época. Y el único misterio que queda no es si ocurrieron, sino por qué tardamos tanto en admitirlo.